Estamos en la sesión 21. Ahí están todos los datos de siempre. La semana pasada, si se acuerdan bien, lo que vimos era Nehemías, el copero del rey de Persia. La reconstrucción del muro de Jerusalén, él está a cargo de eso. Y vimos varias lecciones para nosotros, para nuestras vidas espirituales, por la forma que Nehemías enfrentó el trabajo de hacer o rehacer el muro de Jerusalén. La importancia de orar, por ejemplo, siempre, especialmente antes de tomar decisiones importantes, y el llamado de volver a Dios de la nación, es el llamado para la nación y para nosotros también, de todo corazón, conocer tal como es, en toda su plenitud y aprender a adorarle de verdad. Eso fue como las lecciones que nos dejó. Y como estamos todavía siguiendo la Biblia en orden cronológico, tenemos que la línea de tiempo. Otra vez, si no has bajado todavía este diagrama, ahí puedes hacerlo, ahí está el código QR. Y ese diagrama sirve para ver la interacción entre los reyes y profetas. Y hemos pasado realmente por todo este diagrama, todo el periodo de los reyes, del exilio, después del exilio, del regreso, reconstrucción del templo, reconstrucción del muro. Eso es lo que hemos visto hasta Nehemías, hasta la semana pasada. Falta todavía ver los detalles de los profetas, los libros proféticos, que son los que están ahí en el círculo azul. Y eso vamos a hacer en la semana que viene. Pero falta todavía un personaje importante. Ese personaje es Esther. Esther es uno de mis libros favoritos. Estamos en la sesión 21 ya de esta serie. Esther, ¿quién es el autor de Esther? No se sabe realmente. Probablemente es Mardoqueo. Vamos a ver quién es Mardoqueo hoy. La fecha escrita, eso sí tenemos claro. Más o menos 460 a.C. durante el cautiverio y regreso. Y el contexto histórico tenemos aún más claro, muy preciso, 483 a.C. Israel todavía está en exilio en Persia. Gran parte de Israel está. Algunos han regresado, pero está en el proceso de estos tres grupos que están regresando, estamos en ese rango. O sea, contemporáneo con Esdras y antes de Nehemías. El contexto geográfico es Persia, o sea, Babilonia. Versículo clave, Esther 4:14. Si ahora quieres absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? Por el contexto de eso, el significado real vamos a conocer durante el estudio. Pero es el versículo clave de todo el libro de Esther y versículo clave para nuestra vida también. Y también vamos a ver eso. Tema principal, el complot de los enemigos de Israel para eliminar a todos. Aquí Dios está trabajando a través de sus servidores fieles para derrotar los planes de Satanás, pero lo hace de una forma casi clandestina. El propósito del libro, demostrar la soberanía de Dios, su cuidado amoroso a su pueblo y cómo Él muchas veces actúa entre bambalinas, o sea, detrás de la escena, invisible, pero está actuando haciendo dudas para cumplir su propósito. El libro de Esther tiene una cosa muy curiosa, muy especial, que no tiene ningún otro libro de la Biblia. Es el único libro de toda la Biblia que no menciona el nombre de Dios. Ninguna parte. Tampoco incluye la palabra Señor, hogar, templo, sacerdote o sacrificio. Y para un libro de la Biblia uno dice, eso es muy curioso. ¿Por qué? Sorprendente. No obstante, en el hebreo original, el nombre de Dios está presente 8 veces en la forma de acrósticas, donde la primera letra de una serie de palabras forma en hebreo Yahvé, el nombre de Dios, Jehová. Así, de esta forma, me costó preparar esta página para verlo.
Pero ahí está, ahí tenemos un ejemplo del nombre de Dios escondido en el mismo texto que yo puse ahí. Esa es la forma que aparece el nombre de Dios en el libro de Esther, 8 veces de esa forma. Incluso en Esther es más simple verlo porque es primera letra de palabras sucesivas, una tras otra, 8 veces. Y uno puede pensar, bueno, es la misma frase que se repite, ¿no? Son frases diferentes cada vez. O sea, el autor tomó mucho cariño, mucho cuidado en encontrar la forma de esconder el nombre de Dios dentro del texto. Ahí está, plenamente. Y la pregunta obviamente es, ¿por qué? Es el único libro en la Biblia que tiene esa curiosidad. Primero, que no menciona a Dios abiertamente con su nombre, ni las otras palabras. Y segundo, que tiene el nombre de Dios escondido dentro del mismo texto. ¿Por qué? Bueno, el autor de este libro lo hizo así precisamente para destacar algunas características de Dios. Por ejemplo, omnipresente. Dios está en toda parte, siempre, aun cuando no damos cuenta de su presencia. Siempre está, pero muchas veces no damos cuenta. Omnisciente. Dios sabe exactamente lo que está pasando en cada lugar, en cada momento, aun cuando pensamos que no es así. Pensamos que Dios no está poniendo atención. Señor, ¿dónde está? ¿Por qué no me hace? ¿Dónde Dios está? Omnipotente. Dios tiene todo el poder en el universo y puede hacer todo lo necesario sin problemas, con o sin nuestra ayuda, aun cuando no lo vemos. Dios muchas veces actúa de una forma que no podemos ver. Como aquí Dios está escondido dentro del texto. Está presente, está actuando con todo su poder, pero no lo vemos. Y Dios es soberano, es Rey Supremo. No hay autoridad más alto, aun cuando no lo reconocemos de esa forma. Entonces el autor aquí tiene un propósito muy especial de no nombrar a Dios ni a varias otras cosas, sino de esconder el nombre de Dios en el texto para destacar quién es Dios realmente. Es una técnica literaria de no nombrar cosas precisamente para destacar su importancia, subrayando cómo Él está con nosotros en todo momento, actuando con toda autoridad, todo poder, aun cuando no estamos conscientes de su presencia. Es una forma curiosa de destacar algo por no nombrarlo, pero es efectivo. Dios actúa tras bambalinas en está presente sin duda, pero no siempre visible a simple vista. Y esta historia de Esther es como una telenovela. Si te gusta la telenovela, entonces te va a encantar Esther. Tiene vueltas sorprendidas, tiene personas raras, secretos escondidos y pequeños detalles que alguien como menciona casi en pasando, pero resulta después que ese detalle es importantísimo. Eso es este. La escena de apertura, cuando se levanta la cortina y entre los actores, es el palacio del rey Asuero de Persia, y él tiene dos nombres, como sucede muchas veces en la Biblia. El rey Asuero también se llama el rey Jerjes, y en la Biblia usa su nombre en forma intercambiable. En Esther, más que nada es Asuero, pero el resto de la Biblia es Jerjes. En la vida fuera de la Biblia sabemos que así fue, tenía dos nombres. Esther 1, 1 al 3, el rey Asuero, que reinó sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus, Cus es otro nombre para Etiopía, estableció su trono real en la ciudad de Susa. En el tercer año de su reinado ofreció un banquete para todos los nobles oficiales, al que asistieron los líderes militares de Persia y Media, también los príncipes de los nobles de las provincias. Bueno, banquete tras banquete tras banquete, también eso es la historia de usted. Pero Susa, la semana pasada también vimos ciudad, no es la primera vez que hemos visto, Nehemías 1:1. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Zacarías, en el mes de Kislev del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, o sea, Nehemías
y Esther de la misma ciudad, en épocas levemente diferentes, pero no por mucho. Susa no existe hoy, desapareció, está en la ruina, sí, pero está ubicado en el oriente de Babilonia antigua, en la zona que hoy se llama Irán. Era la ciudad real de Dario, rey del Imperio Persia, posteriormente de Jerjes y de Artajerjes. De los tres reyes siguieron usando Susa, y ahí está el mapa para que quede un poco más claro. Ahora, eso es Susa hoy en día, un montón de polvo y roca. Queda algo del Palacio Real, sí, estos son los pilares básicamente del salón principal, no recuerdo cómo se llamaba, pero es el salón donde el rey atendía a las personas, lo que queda. Y hoy en día se ve así. Es todo lo que queda de Susa, y esa parte que está aquí. Y la ciudad que está ahí abajo, atrás se llama Shushan, no es Susa, es Shushan hoy en día, lo que queda. Y mucho de Shushan está construido sobre las ruinas de Susa. Ya, ok. Entonces, la semana pasada vimos que el libro de Nehemías comienza en el año 446 a.C., durante el reinado de Artajerjes. Ahora en Esther, en el versículo 3, menciona el tercer año del reino de Jerjes, o Asuero, quien es el padre de Artajerjes. Entonces ahí que hemos retrocedido un poco en la historia. Y ese año corresponde al año 483. Está clarito de fuente externa de la Biblia. Unos 40 años antes de Nehemías. Y para poner este contexto, es un poco enredado, pero lo vamos a aclarar después. El libro de Esther ocurre antes de Nehemías. O sea, el muro no ha sido reconstruido todavía, pero ocurre durante el periodo de Esdras. En este momento, el templo sí ha sido reconstruido. Y entonces está como en medio de Esdras. Y para tenerlo un poco más claro, los eventos de Esther probablemente ocurren en paralelo con los eventos de Esdras. Muy confuso, sí, yo sé, pero hay una forma más fácil de entenderlo, con ese famoso línea de tiempo que hemos visto varias veces. Aquí tenemos Rey David, aquí tenemos por el otro extremo derecho 430 a.C., que es cuando se terminó de escribir el Antiguo Testamento con Malaquías. Entonces, ¿dónde se insere todo esto en línea? Bueno, primero, bajo David, quizás no se pueden ver ahí online, pero tuvimos el Reino Unido de Israel entre esos años, o sea, durante Saúl, David y Salomón. Después tenemos el reino dividido, donde la zona norte y la zona sur van, por supuesto, cada diferente. Después tenemos, después de la caída del norte en 722, solo queda el reino del sur, Judá, durante varios años, hasta 605, y después tenemos el exilio. Hay tres etapas, no se fueron todos juntos, se fueron en tres etapas sobre un periodo bastante largo. Y el regreso también en tres etapas. La primera etapa del regreso fue Sesbazar, en el libro de Esdras. Sesbazar también se llama Zorobabel, el mismo tipo que es el que se encargó de hacer el templo. Después, segundo regreso, en el año 453, 458, perdón, y el tercer regreso, Nehemías, 446, cuando Nehemías hizo el muro, en menos de 2 meses, hicieron todo el muro. ¿Y dónde se inserta Esther en todo esto? Bueno, ahí está, 483, ahí queda en medio de Esdras, antes de Nehemías, pero el templo ya está reconstruido en ese momento. ¿Por qué es importante eso? Vamos a saber después. Este línea de tiempo vamos a volver a verlo para ambientar dónde van algunos otros sucesos. Ok, entonces, telenovela. Todo sucede en torno a una serie de 10 banquetes. Hay banquete tras banquete tras banquete en este tipo. El primero, o realmente los primeros dos van juntos, un breve banquete organizado por el mismo rey Asuero, versículos 4 y 5,
Durante 180 días les mostró la enorme riqueza de su reino y la gloriosa gloria de su majestad. El tipo humilde, obviamente. Pasado este tiempo, el rey ofreció otro banquete que duró 7 días para todos los que se encontraban en la ciudad de Susa, tanto los más importantes como los de menor importancia. Este banquete tuvo lugar en el jardín interior de su palacio. O sea, este breve par de banquetes en total son 187 días, la mitad del año. Un solo banquete, bueno, dos banquetes, uno tras otro, pero uno de 180 y el otro de 7. Parece que el rey le gustó los banquetes. El último día del segundo banquete, el rey manda llamar a la reina Basti, por una razón curiosa. Capítulo 1, 10 al 12. El séptimo día, como a causa del vino, sí, le gustó el banquete. El rey Asuero estaba muy alegre. Ordenó a los 7 eunucos que le servían, Neumán, Bistá, Parmoná, Bistá, Adgatá, Abagtá, Setar y Carcas, que llevaran a su presencia a la reina, servido con la corona real a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y sus nombres, pues realmente era muy hermosa. Pero cuando los eunucos comunicaron la orden del rey, la reina se negó y esto contrarió mucho al rey y su juicio. Él no quiere nada más que llamar a su reina para mostrar su belleza. El problema es que no era muy aconsejable humillar al rey así, ante todos sus oficiales, todos sus visitas de toda parte. Y Asuero consulta a los expertos de la ley qué debería hacer con desobediente reina. Y ellos le dicen, por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emite un decreto real, el cual se inscribirá con carácter irrevocable en las leyes de Persimedia, que Basti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se lo otorgue otro mejor que ella. O sea, la reina ya no es reina solamente porque no obedeció ese deseo machista del rey de exhibir su belleza frente a todo el grupo. Bueno, ese dijo el rey, sí, reina, pero los consejeros ya les dieron una solución. Entonces, los ayudantes personales del rey hicieron esta propuesta, que se busquen jóvenes vírgenes y hermosas para el rey, que nombre el rey para cada provincia de su reino delegados que reúnan a todas esas jóvenes hermosas en la reina de la ciudad de Susa, que se han puesto bajo el cuidado de Haggai, el eunuco encargado de las mujeres del rey, y que se les dé un tratamiento de belleza y que reine en lugar de Basti, la joven que más le gusta al rey. Esta propuesta agradó al rey y ordenó que así se hiciera. Interesante la sociedad, ¿no? El rey quiere una esposa, entonces manda a buscar, tráigame todas las vírgenes hermosas y voy a elegir. Ahora conocemos por primera vez la estrella de la telenovela. En la ciudad de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Ayer, hijo de Simí, hijo de Quis. Uno de los capturados en Jerusalén y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá, el último rey de Judá. O sea, este fue una de las primeras dos deportaciones. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadassah. Este joven, conocido también como Esther, a quien había criado porque era huérfano de padre y madre, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hijo. Ok, porque es estrella de la película, porque el nombre es el significado, es estrella. Y es israelita, está en exilio, está huérfano, y vive con su primo Mardoqueo. Eso es lo que sabemos de ella hasta el momento. Acto seguido, para la estrella, al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes, así que
Él recibió la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Por su parte, continuó guardando en secreto sus antecedentes familiares y a qué pueblo pertenecía, tal como Mardoqueo había ordenado, ya que seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo como cuando estaba bajo su cuidado. ¿Por qué dice eso? Porque ahora está casado con el rey. Ya no está bajo el cuidado de Mardoqueo, pero igual, por respeto, por confianza, sigue guardando las instrucciones de Mardoqueo. Una de las cosas era, no, sigue queriendo discutir. Al mismo tiempo, Mardoqueo escucha de un complot. En aquellos días, mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, los dos eunucos del rey, miembros de la guardia, se enojaron y tramaron el asesinato del rey Asuero. Al enterarse Mardoqueo de la conspiración, se le contó a la reina Esther, quien a su vez se lo hizo saber al rey de parte de Mardoqueo. Cuando se investigó el informe y se descubrió que era cierto, los dos eunucos fueron ahorcados. Así fácil. Todo esto fue debidamente anotado en los registros reales en presencia del rey. Se va a tomar en cuenta, fue anotado en los registros reales. Pero hay dos cosas más que hay que anotar aquí. En todas las telenovelas a veces pasan cosas y uno casi no da cuenta, pero te voy a dar una pista. Hay detalles importantes. Dos frases aparentemente inocentes que hemos visto. Primero que en versículo 20, Esther continuó guardando en secreto su nacionalidad. Claro, no hay memoria. Vamos a ver por qué después. Y referente a Basti, se inscribiera con carácter irrevocable en las leyes de per se media que ella ya bajaba con ella. Esos detalles tomaron nota mental porque vamos a ver después por qué son importantes. Hasta el momento todo va bien, pero tal como en todo telenovelas, siempre hay un impacto. En este caso, después de estos acontecimientos, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Amedata, el descendiente de Agar, haciéndolo a un puesto más alto que el de todos los demás nobles que estaban con él. El malo de la película aquí se llama Amán. Y hay otro detalle pequeño, pero muy importante para entender la historia. Amán es ¿qué? Hijo de Amedata, el descendiente de Agar. ¿Por qué es importante eso? Descendiente de Agar. Pregunta obvio, ¿quién es Agar? Bueno, aquí tenemos que retroceder unos 650 años para tener la respuesta de quién es Agar. La línea de tiempo, otra vez. ¿Se acuerda que Esther está aquí? Bueno, ahora tenemos que ir hasta aquí. Los tiempos justo antes del rey David. Ahí tenemos la respuesta de quién es Agar. Samuel 1, 15 al 20. Llegó la Joana, entonces ahora pueden descansar de mi voz y escuchar la vida de Joana. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruir a los amalecitas. Saúl y Agag, dos personajes que vamos a conocer un poco más. Entonces ahí está Agag, el rey de Amalek, y Saúl, el primer rey de Israel, había tomado prisionero a Agag, rey de la nación de Amalek, y mató a todos de ese pueblo. Todos los amalecitas, o sea, los habitantes de Amalek. ¿Y quiénes son ellos, los amalecitas? Bueno, ahí tenemos que retroceder otros 450 años, mucho antes de Saúl y Samuel, y fuera de nuestra línea de tiempo, queda bien, más o menos por acá, muy antes, en los tiempos de Moisés, Éxodo 17, 8 y 14. Los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces el Señor dijo a Moisés,
Pone esto por escrito en un rollo para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Ahí tenemos un poco más claro. Entonces, el contexto aquí es, los amalecitas atacaron a Israel cuando están recién saliendo de Egipto, una nación, ni siquiera nación, un grupo de ex esclavos que no tienen cómo defenderse muy bien, y sin razón alguna, los amalecitas atacaban. Y desde ese momento en adelante, los israelitas siempre estaban en guerra con ellos y siempre bajo esas instrucciones de Dios, eliminado por completo, o sea, borrado de la faz de la tierra. Esa fue la instrucción de Dios. Y vemos en 1 Samuel, ahora sigue adelante, llegando nuevamente a la línea del tiempo, Saúl tenía la oportunidad de hacerlo. Por fin, primera vez en la historia, Saúl tiene la oportunidad de eliminar a todo, a Amalek, cumpliendo las instrucciones de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel. Lamento haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Eso era parte de la razón de Dios de echar a Saúl de su puesto. Que no había obedecido, tenía la oportunidad aquí en bandeja de plata de cumplir, pero no lo hizo. Perdonó a Agag, mató a todos los demás, pero perdonó a Agag y además los animales y además todos los tesoros llevaron cuando Dios había dicho destruye todo. Quémalo. Ese pueblo no vale nada. Ahora, muchos siglos después, el resultado de la desobediencia de Saúl trae consecuencias. Volviendo a Esther, el malo de la película es Amán, y es Amalecita. Amán es descendiente directo de Agar, y Mardoqueo es descendiente de Saúl. Ahora sí tenemos claro cuál es el problema acá. Como cualquier telenovela buena, hay un problema grave entre dos personajes, entre dos familias, en este caso dos naciones, debido a esa línea de familias que se remonta a más de 1000 años. Pero ahí están esa enemistad todavía. Por ende, Esther 3, 1, 2. Después de estos acontecimientos, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Amedata, el descendiente de Agar, ascendiéndolo a un puesto más alto que el de todos los demás nobles que estaban con él. Todos los servidores del palacio asignados a la puerta del rey se postraban ante Amán y le rendían homenaje, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se postraba ante él ni le rendía homenaje. Y con razón, obvio que no. Por dos razones, Mardoqueo no va a postrarse ante este Amán. Primero, porque el viejo conflicto Saúl-Agar, que continúa siglos después. Y segundo, por el primer mandamiento. No puede hacerlo. ¿Cuál es el primer mandamiento? No 20, pasar 4. Yo soy el Señor de Dios. Yo te saqué de Egipto, el país donde eres esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ninguna imagen y nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. O sea, no ídolos, pero también no tengo otros dioses. O sea, no adoran a nadie que no soy yo. No te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, Dios, el Dios celoso. Mardoqueo conoce muy bien a la ley y también sabe que es Dios y tiene alto respeto para su palabra. Mardoqueo no puede
postrarse frente a Amán, aunque no existía este problema de familia, igual no puede. Ningún judío puede postrarse frente a alguien que no es Dios. Primer mandamiento. Con resultado predecible. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se postraba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Su odio hacia los judíos es tan grande que apenas él da cuenta de que es judío, busca la forma, furiosamente va buscando la forma de matarlo a todos, no solamente Mardoqueo. Y ahora tenemos claro por qué, porque Saúl y Agag y la madrecita y todo aquello. Para lograr eso, Amán presenta una acusación falsa contra los judíos, todos los judíos, no solamente Mardoqueo. Entonces Amán dijo al rey Asuero: hay cierto pueblo disperso y separado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes a las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerar. Si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos, y yo depositaré en manos de los administradores 10.000 talentos de plata para el tesoro real. Para aclarar eso es imposible. El contexto aquí, la promesa de Amán es totalmente imposible cumplir. ¿Por qué? 10.000 talentos de plata son aproximadamente 340 toneladas de plata. No estamos hablando de moneda, estamos hablando de toneladas. En dinero de hoy, más o menos 250 millones de dólares. Eso es lo que está diciendo. Deje de matar a los judíos y te doy 250 millones de dólares. En esos tiempos, el ingreso total anual, o sea, el Producto Bruto de toda la nación, era más o menos 15 toneladas de plata. O sea, lo que está prometiendo aquí Era una mentira. es una mentira, no es posible. Un solo hombre está ofreciendo la riqueza anual de todo el imperio durante 22 años. Eso está diciendo, te doy 22 años de Producto Bruto Nacional de todo el imperio, yo te lo doy. Imposible, no lo tenía. Pero demuestra el gran odio de Amán hacia los judíos. Está dispuesto a hacer cualquier cosa hasta conseguir plata que no tiene para eliminarlos. Así tanto odia Amán a los judíos. O sea, no es solamente malo, es malvado. Está dispuesto a mentir primero y después hacer promesas imposibles de cumplir porque su odio es tan profundo. Y el rey también lo sabe. Dice, oye, quédate con el dinero y haz con ese pueblo lo que mejor para. O sea, está liberando a Amán de su promesa imposible. O sea, quédate con ese dinero que no tienes, pero igual autoriza a Amán a hacer lo mejor que parezca. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se le dio a Amán y para Magata, descendiente de Agag, enemigo de los judíos, ahora que le rico. Con eso, con ese anillo, él puede escribir cualquier cosa y quede como edicto en nombre del rey. Y ahora sí puede matar a los judíos. Y así es, toma acción drástica Amán. Redactaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo todo lo que Amán ordenaba a los sátrapas del rey, a los gobernadores de las varias provincias y a los nobles de los diferentes pueblos. Todo se escribió en nombre del rey Asuero y se selló con el anillo real. Luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día.
el día 13 del mes 12º, es decir, el mes de Adar. Ahora sí tenemos señales reales de la mano de Dios que está trabajando detrás de las escenas y todo esto. En capítulo 4 ya empieza a hacerlo, entenderlo como mucho más claro. A pesar de que el libro no usa la palabra Dios ni orar, la razón está presente. Y se nota claramente que así es y que Dios también está presente. ¿Cómo notamos eso? Del 4, 1 al 3. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rascó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Pero como a nadie se le permitía entrar al palacio vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey. En cada provincia donde llegaba el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos con ayuno, llanto y lamentos. Muchos de ellos vestidos de luto se tendían sobre la ceniza. Y nos dice, pero aquí no veo a Dios, no veo a oración, no, está presente. Son los actos religiosos típicos de los israelitas, eso es lo que hacen cuando están clamando a Dios. Esa es su forma de actuar normal cuando quieren clamar a Dios. Aunque no aparece en la palabra orar y Dios, obviamente los judíos están orando a Dios. ¿Por qué? Por una palabra, ayuno. Aquí menciona que ayunaron. Y ayunar por sí solo no sirve de nada. Eso se pierde. Andar sin comer, pero si no tiene un propósito dedicado al Señor, dedicado al tiempo a buscar al Señor y orar, no es ayuno, es solamente falta de comida, es una dieta. El ayuno verdadero está dirigido a Dios, acompañado por la oración a Dios, adoración de Dios, peticiones a Dios. Eso es ayuno verdadero. Y los judíos siempre oraron en conjunto con él. Entonces el hecho de decir que están ayunando, está diciendo que están orando. Van juntos. La semana pasada vimos un ejemplo en Esdras 8:23. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y él nos escuchó. La misma época, Esdras, Nehemías, todos juntos. Esa es la forma normal de actuar de los judíos. Ayunan en oración. Mardoqueo logra enviar un mensaje a Esther para que se presentara ante el rey para implorar clemencia a interceder en favor de su pueblo. También hay un solo problema. La semana pasada vimos que Nehemías tomó su vida en sus manos solamente por poner cara triste frente al rey, porque estaba prohibido. Nadie podría llegar con cara triste frente al rey. Y él le recuperó del rey. Él habló con el rey todos los días, está sirviendo coca, está sirviendo comida y casi muere de miedo cuando él tiene que presentar características al rey. Para hacer entender, señor rey, quiero decirte algo. Pero en este caso es diferente. Él debe presentarse ante el rey sin invitación y tiene que hablarle al rey sin invitación. Y él responde así, él conoce la ley, sabe cuál es el riesgo. Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que, sin ser invitado por el rey, se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Esa es la respuesta de usted. No puedo hacer porque si uno llega al rey así, sin invitación, pena de muerte, por ley. No hay otra, a menos que el rey extiende su cetro. Es como señal de perdonar la vida.
Versículos 2 a 16 aquí son claves. Muestra la confianza y la fe de Mardoqueo en Dios para rescatar el pueblo. De hecho, estos versículos están en el centro geométrico del libro. Exactamente la misma cantidad de versículos antes y después. Entonces hay alguna implicación aquí que esto es importante. Cuando Mardoqueo se enteró de que había dicho Esther, mandó a decir, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escapa con vida entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si precisamente ha llegado al trono por un momento como este? Quizás no lo vemos, pero es lo medular de todo el libro de esta conversación, este mensaje que Mardoqueo manda a Esther es importantísimo. Y también son claves estas palabras para ti y para mí. ¿En qué sentido? Cada uno de nosotros estamos donde estamos hoy con un propósito de Dios. No con el propósito del jefe o del amigo o de que tú pensaste que sería bueno llegar a esta posición. Toma un segundo aquí. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser en espacio. Tú eres hoy en día, tu situación, tiene espacio, ponlo ahí, piénsalo. ¿Quién sabe si para una cuestión como tú habrás llegado a ser? Dios te ha puesto exactamente donde estás hoy para algo. Si tú eres creyente, no es coincidencia que tú estás en el lugar donde estás. Tienes una misión y tal como tienes la oportunidad de usar tu posición para cumplir tu misión. Ahora, quizás no tienes claro aún cuál es tu misión o Dios no te ha llamado todavía, pero toma en cuenta que hay un propósito aquí en tu posición en la vida actual. O Dios está preparándote para algo, o Dios ya te preparó y estás esperando solamente un llamado para decir, ya, hazlo. La respuesta de también es exactamente lo que debería ser nuestra respuesta en casos similares. Esther envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Eso sí es contestar un llamado de Dios. Y en este caso, es grave la cosa, porque tiene que, está tomando su vida en sus manos, tiene que llegar ante el rey y decir, oye, hey, aquí estoy con pena de muerte. Pero ahí dice, ok, listo. Cuando Dios nos llama a hacer algo, esta es la única forma. Oración y ayuno, nuevamente dice ella, ayuno a ustedes, nosotros aquí vamos a ayunar, obviamente con oración, clamando a Dios. Y después, lo voy a hacer. Y si perezco, esa es la respuesta de un siervo del Señor cuando Dios realmente llama a hacer algo. Es un principio que va en contra de la naturaleza humana, porque eso es lo que queremos hacer, proteger nuestra vida a todo costo. Pero el llamado de Dios es más importante que la vida. Muchas veces en la Biblia hemos visto eso y muchas veces hoy en día, yo había predicado un mensaje hace no mucho tiempo que hoy, en los últimos, creo que 100 años,
han habido más mártires cristianos que en los 2000 años antes. Hay muchos que están dispuestos a morir por su fe. ¿Verdad? Que cuando llegue un momento, si es que llega un momento para nosotros que podemos tomar esa misma profesión cultural, bueno, que así sea. Señor, café contigo, no se puede quedarse contigo. A veces hay riesgo cuando Dios te llama. Si Dios te llama a hacer algo, probablemente hay riesgo. Seguro no te va a llamar sin riesgo de algún tipo. Y la respuesta correcta es aceptar el riesgo. Pero probablemente en el caso nuestro, el riesgo no es mortal. Aquí, por lo menos en Chile, no hay ley en contra de ser cristiano y predicar y evangelizar. En otros países sí, pero aquí, por el momento, estamos bien. Más bien puede ser un riesgo de vergüenza, de reputación, económico, riesgo de rechazo, riesgo de perder el trabajo, o perder un amigo, riesgo de pasar un momento incómodo. Siempre hay un riesgo cuando Dios te llama a hacer algo. Pero tienes que estar atento a tomar ese riesgo. Porque el riesgo de ser rechazado por Dios es aún mayor. Ahora hay que tener claro una cosa aquí. Dios no depende de ti para cumplir su plan. Él va a cumplir lo que Él tiene pensado con o sin tu ayuda. Ojalá con tu ayuda, pero puede ser sin tu ayuda también. Eso no está en duda. Dios siempre cumple todo su propósito. No depende de una persona ni de un grupo de personas. Si tú no haces lo que el Señor te está llamando a hacer, no influye en lo más mínimo los planes de Dios. Influye en ti, sí, pero no influye en los planes de Dios. Se van a cumplir igual. Pero tú perderás la gran bendición que Dios tenía en mente para ti. Esa bendición va para otra persona. Al contrario, probablemente por el hecho de no responder al llamado, sufrirás en alguna medida por no haber cumplido lo que Dios llama a hacer. Muchas veces el Señor nos llama a hacer cosas para protegernos de algo que viene. Y si no respondemos, bueno, vamos a pasar por lo que el Señor está tratando de protegernos. Y eso queda clarísimo en la misma palabra de Mardoqueo. Así que no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escapa con vida entre todos los judíos. Si no responde esto, vas a morir igual. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio, liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. O sea, aquí el riesgo para ella es gravísimo. De no cumplir lo que el Señor está llamando a hacer, igual Dios va a encontrar la forma de salvar a la nación. Ok, después de esos 3 días de oración en uno, Esther se presenta ante el rey, literalmente dejando su vida en las manos de Dios. Al tercer día, Esther se puso sus vestiduras reales y fue a pararse en el patio interior del palacio frente a la sala del rey. El rey estaba sentado ahí en su trono real frente a la puerta de entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey preguntó: ¿Qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Y eso es algo raro realmente, porque llegar a situaciones como caminar frente a la puerta y, ay, aquí estoy, en muerte seguro. Muy sorprendente aquí el hecho que el rey permita vivir a Esther. ¿Por qué? Porque Dios está. Quizás el rey pensó que él está haciendo algo bueno, pero el Señor eligió el momento cuando el rey estaba de buen humor y no tenía problemas, quizás está aburrido, quién sabe. El Señor eligió un momento y este dijo, este es un momento que sí se ridículo.
Ok, venga. Sin embargo, porque tiene la oportunidad perfecta, curiosamente, esto es lo que se Jesús en ese punto. Uno dice, pero ¿cómo? Había llegado el rey y todo el mundo está esperando, sí, mi pueblo ha sido. ¿Y qué hace ella? Solamente presenta mi razón. Si le parece bien a su majestad, responde, vengo hoy al banquete. Ofrezco eso o no, traigo también otro banquete más. Este es ya el número 8 o 9. Hemos saltado varios banquetes en el camino, pero este es el 8 o 9, no me acuerdo. O sea, en lugar de presentar su petición para salvar la vida de todos los judíos, invita a comer. Durante tal banquete, este tampoco presenta su solicitud al rey, sino otra invitación para el rey y Amán para otro banquete. Muy curioso la forma que ella tenía planificado todo. O mejor dicho, que Dios tenía planificado. Mientras tanto, el odio de Amán hace Mardoqueo sigue ardiendo, subiendo cada vez más. Amán salió aquel día muy contento y de buen humor, pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey y notó que no se levantaba ni temblaba ante su presencia, se llenó de ira contra él. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Luego llamó Amán a sus amigos y a Ceres, su esposa, e hizo alarde de su enorme riqueza y de sus muchos hijos, y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido, ascendiéndole sobre sus nobles y oficiales. Es más, añadió Amán, yo soy el único a quien la reina Esther invitó al banquete que le ofreció al rey, y también me ha invitado a acompañarlo mañana. Pero todo esto no significa nada para mí mientras vea a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Su esposa Ceres y todos sus amigos le dijeron, haz que se coloque una horca de 50 codos de altura y por la mañana pídele al rey que cuelgue en ella Mardoqueo. Así podrás ir contento al banquete con el rey. La sugerencia agradó a Amán y mandó que se colocara la horca. Ahora empieza el desenlace de telenovela con varias vueltas que una vez más te muestra claramente la mano de Dios. Lo que sucede ahora no son una serie de coincidencias, sino una serie de Dios incidencias. Dios actuando para hacer las cosas. Primero, el rey sufre un ataque de insomnio debido a la pobrecito. Debe ser un cuento para quedarse dormido. Imagínense. Aquella noche el rey no podía dormir, entonces ordenó que trajeran las crónicas reales, la historia de su reino, y que se les leyera. Esperando que estaba viendo la primera crónica de la Biblia, quizás. Pero aquí está con problemas de dormir. Ya, vengan a leerme algo, traigo un libro cualquiera y léeme. Y por una casualidad divina, la parte del libro que le leyeron es justo el registro de cuando Mardoqueo salvó la vida del rey. ¿Se acuerdan que al inicio había dicho, dice, anotó en los registros y por pura casualidad alguien dijo ese rollo y llevó frente al rey y justo esa posición y Mardoqueo salvó la vida? El rey decide de que fue el momento para recompensar a Mardoqueo, porque no habían hecho nada para él. Entonces, por otra casualidad divina, el rey necesita consejo de hacer. ¿Cómo honrar a Mardoqueo? Y el único consejero cercano es adivina. Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo en la horca que había mandado levantar para él. Así que el rey preguntó, ¿quién anda en el patio? Sus ayudantes respondieron, el que anda en el patio es Amán. Que pase, ordenó el rey. Cuando entró Amán, el rey le preguntó, ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí, ¿a quién va a querer honrar el rey sino a mí? Muy humilde tipo, obvio, sí, está bien. Entonces,
Lo que él pide en este momento, está pensando, ¿cómo me gustaría que a mí el rey me va a ayudar? Entonces, ¿qué quiero que el rey haga para mí? Y eso es lo que pide. Así que contestó, para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una vestidura real que el rey haya usado y un caballo en el que haya montado y que lleve en la cabeza una corona real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los nobles más ilustres del rey para que vista al hombre a quien el rey desea honrar y que no pasee a caballo por las calles de la ciudad proclamando a su paso: así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. El resultado de todas estas coincidencias encontramos en los próximos versículos. Ve de inmediato, dijo el rey a Amán, toma la vestidura y el caballo, tal como lo ha sugerido, y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey. No descuides ningún detalle de todo lo que has recomendado. Así que Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por las calles de la ciudad proclamando su paso. Así se trata el hombre quien el rey desea honrar. Ay, me encanta este libro. Me imagino que él está gritando en voz alta. Así se trata el hombre. Ay, qué terrible, qué humillante para Amán. Justicia divina, diré yo, y obviamente la mano de Dios. Nadie podría organizar esa serie de eventos por pura casualidad. Que justo el rey no tenía sueño, justo trajeron el libro, justo preguntó, y ahí está Amán, y justo Amán se equivocó pensando que era para él. Dios tiene un sentido de humor y de ironía. Pero Dios no ha terminado con Amán, y la verdad es que está recién comenzando. Esto no termina así. Recuerda esos pequeños detalles importantes que vimos al principio. Yo dije, hay dos frases aquí. Bueno, lo que Amán no sabía era el pequeño detalle que vimos en 2:20. Esther continuó guardando en secreto su nacionalidad. O sea, él no sabe quién es judía. Y su edicto en contra de todo el pueblo para matar a todos, él está decretando la muerte de la reina. Él no sabía. Pues ahora ha llegado el momento del segundo banquete de Esther, donde ella presenta finalmente su petición ante el rey. El rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther, y al segundo día, mientras brindaban, el rey preguntó otra vez: dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Esther respondió: si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo. Porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. El rey preguntó: ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? El adversario y enemigo es este miserable de Amán, respondió Esther. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. El rey se levantó enfurecido, dejó de beber y salió al jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Esther que le perdonara la vida. Pero Dios no ha terminado todavía. Nuevamente es humano. Y solamente segundos Dios invierte totalmente la situación. Ahora el rey sabe que Amán había decretado la muerte de su reina. Pero no es todo. Ahora se suma otro cargo en contra Amán.
intento de violación de la reina. 7:9. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el sofá donde estaba recostado. Dice en algunas versiones de traducción de la Biblia que él había como casi tropezado y cayó encima y está implorando por su vida. Y el rey entra. El rey dice: ¿y todavía se atreve a violar a la reina en mi presencia, en mi casa? Tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán. Eso señal de este tipo ya no tiene. Cubrir el rostro es sentencia de muerte. Y aún otro cargo adicional, como si eso fuera poco, ahora Amán está acusado también del complot para matar al hombre recientemente honrado por el rey, quien además había salvado la vida del rey. Y Jarboná, uno de los eunucos que atendían al rey, dijo: hay una horca de 50 codos de altura junto a la casa de Amán. Él mandó colocarla para Mardoqueo, el que intervino en favor del rey. Otro más, aquí siguen montando un problema, otro, y ahora alguien dice: oye, pero frente a su casa tiene esa cosa grande y él quiere matar a Mardoqueo, el tipo que te salvó la vida, señor rey. El destino de Amán también es justicia divina. Vuelven. De modo que colgaron a Amán en la horca que ya le había mandado a levantar para Mardoqueo. Con eso se apagó la furia del rey. Pero hay un detalle aquí, en esta traducción que estamos leyendo, usa la palabra horca y colgar, pero eso no era la forma del pueblo de Persia. Ellos tenían otra forma de ejecutar a la persona. Y eso es un robado de Babilonia, de los tiempos de Darío, si no me equivoco. Y aquí atrás se nota la forma normal de ejecución de este rey. Y si ampliamos esa sección, esa es la forma de matar a la persona. Una estaca, con una punta arriba y lo dejan ahí, kebab humana. Amán termina empalado en una estaca enorme, no es colgado, no, frente a su propia casa, en el mismo instrumento que él había construido para matar. Y hay otro toque de justicia divina. Ese mismo día, el rey Asuero dijo a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo se presentó ante el rey porque Esther le había dicho cuál era su parentesco con él. El rey se quitó el anillo con su sello, el cual había recuperado de Amán, y se lo obsequió a Mardoqueo. Esther, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. Una cosa tan fuerte en cuestión de seguridad. Todos los bienes de Amán ahora son entregados a Mardoqueo. Pero todavía queda el otro pequeño detalle que había mencionado al principio. ¿Cuál era ese detalle? El edicto de Amán había quedado escrito con carácter irrevocable en las leyes de Persia Media. O sea, un edicto hecho con ese sello del rey no se puede anular, no se puede llamar de vuelta, no hay forma, hay que cumplirlo igual. Por ende, es obligación de todo ciudadano del imperio completo cumplir el edicto de manera de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres, niños, y saquear sus bienes. Ese quiere decir, Mardoqueo está cobrando de su estaca, pero Amán. su edicto, Amán. Amán, sí, Mardoqueo no, Amán sí, pero ahí está el problema. No hay forma de anularlo, es carácter irrevocable. Excepto para Dios. Con sabiduría divina, Esther presenta otra petición ante el rey y brevemente el rey concede. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real.
Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo es imposible de revocar. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de otro pueblo o provincia que los atacara a ellos o a sus mujeres y niños. También a apoderarse los bienes de sus enemigos. Y situación más curiosa, ahora hay dos edictos. Primero, los enemigos de los judíos están obligados a atacarlo. Y ahora los judíos están obligados a defenderse, matar a los que vienen en contra. Y bueno, ahora no está mal para enforzar su primer edicto. Y una vez más, Dios se ha dado vuelta por completo a una situación imposible. La penúltima evidencia de la mano de Dios en este libro es el desenlace, el día de esta batalla que tiene que suceder cuando todos matan supuestamente a los judíos. 9, 1 y 2. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día, pero ahora se habían invertido los papeles y los judíos dominaban a quienes los odiaban. En toda la provincia del rey Asuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su ruina. Nadie podía combatirlos porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. Lejos de ser aniquilados y matados y exterminados, los judíos lograron aniquilar a sus enemigos y pueden continuar viviendo en paz durante el resto del exilio, para durar varios años más. Por ende, cumplieron las instrucciones de Dios que Saúl había olvidado. Ellos sí aniquilaron a todos sus enemigos. Y finalmente Dios muestra su mano una última vez en este libro, en 10:3. El judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Está segundo a bordo. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Y aunque el libro nunca menciona a Dios, no hay duda alguna que Él está presente en todo momento. Su mano está actuando en cada momento, la oración está, el ayuno está, el clamor al Señor está. O sea, el hecho de no nombrar a Dios deja clarísimo que todo esto es el resultado de la mano de Dios. Y ahora Mardoqueo, en el antiguo puesto de Amán, puede proteger a los judíos y todo el reino de Persia en sus 127 provincias desde la India y hasta Etiopía. Esa es la zona que Mardoqueo tenía autoridad en los tiempos hacia finales del exilio. Y es un espacio enorme. Aquí está África, aquí está Grecia, aquí está India, aquí está Arabia. Todo este sector era la extensión del imperio persa en ese momento. Y Mardoqueo, como segundo modo, puede proteger ahora a todos los judíos en esa zona. Lección para nosotros. Ya lo vimos, pero vale la pena verlo de nuevo, de todas maneras. La palabra de Mardoqueo en 13 y 14. No te imaginas que por estar en la clase del rey serás la única que está con vida entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la reparación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre, personalmente, ¿quién sabe si precisamente has llegado a tu padre común? Si tú simplemente te quedas donde estás en tu vida hoy, sin hacer nada, pensando que muy bien, aquí estoy protegido, yo no tengo problema, y que puedes evitar los riesgos de hacer lo que Dios te está llamando a hacer, te equivocas. Y te equivocas profundamente. No, tu posición no te puede proteger de lo que viene. Y el rechazo de Dios te va a causar más problemas que aceptar el desafío
Dios no necesita que tú hagas nada. Dios cumplirá su propósito con o sin ti. De otra parte vendrá el alivio y la liberación. O sea, si tú quieres donde estás hoy en día y no haces nada, queda ahí callado, estás lo mismo. Dios igual va a cumplir el propósito que tenía para ti, pero lo va a hacer otra persona. Usará otra persona para cumplir su propósito, pero tú te quedarás sin la bendición. Otra persona recibirá tu bendición. Esa bendición que Dios tenía planificado para ti, lo va a llevar otra persona. Y finalmente cada uno de nosotros estamos donde estamos con un propósito. ¿Quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? Busca ese propósito y hazlo. Eso lo único que te puedo decir a todos los que están escuchando en línea, a todos los que están aquí, Dios tiene un propósito. Quizás no lo sabes, quizás no lo has visto todavía, quizás ya lo sabes, pero está como, no, hazlo. Cuando tienes la certeza del llamado de Dios, hazlo. Y voy a preparar una sesión especial de eso, como sugerencia de la Estefanía de la semana pasada. Excelente sugerencia de hablar del llamado del Señor, cómo reconocerlo y cómo saber cuándo realmente es Dios y cuándo es solamente mi mente que está trabajando overtime, inventando cosas. ¿Cómo entender la diferencia? Cómo identificar el llamado y cómo cumplir el llamado de Dios. Amén. Ahora podemos entender el significado real de un versículo bien conocido del Nuevo Testamento, que dice así, y sabemos que para los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Muchas veces ya lo toman Romanos 8:28 de otro sentido. Todo va a resultar bien. No, no todo va a resultar bien. Dios puede usar cualquier situación. Él puede hacer que las cosas cooperen para el bien, tal como hizo en el caso de Esther, Mardoqueo, todo eso. Para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Tú no amas a Dios? ¿O no has sido llamado todavía? ¿O no está trabajando conforme al propósito de Dios? No esperen que las cosas van a salir bien. Romanos 8:28 no dice eso. Dice que las cosas andan bien para los que aman a Dios y los que están sirviendo conforme a su propósito. Y bueno, con eso hemos terminado con los libros históricos del Antiguo Testamento. Este es el último de los libros históricos. Pero queda pendiente un último detalle que tenemos que ver. La próxima semana, wow. Cuando Joana vio ese hoy día, la próxima semana, aquí vuelvo. Sí, le encanta. Tu libro favorito. Uno de mis libros favoritos. Y eso ayuda a contestar la pregunta, ¿por qué a veces el hombre electo, la persona de fe, sufre? ¿Por qué las cosas malas suceden a la gente buena? Es una pregunta que, bueno, viene dejando, viene desde el tiempo de Job. Y Job ayuda a entender la respuesta. Entonces, la próxima semana prepárate. Job es un libro buenísimo, muy, muy, muy bueno. Ahí están los datos de siempre. ccc.cl/Biblia. Si no está inscrito, por favor, inscríbese.